el evento. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, Nicole. Listo, perfecto. Entonces, bueno, les damos la bienvenida a este evento de la Facultad de Ciencias de la Invitación, de la Educación. Queremos hacerles la invitación para que participen en el resto de actividades que tenemos en este último día. Ahora a las 5 de la tarde vamos a tener la segunda presentación de libros de los docentes de la facultad. Luego vamos a tener un foro estudiantil que se llama Reflexiones en torno a la investigación formativa, experiencias, retos y dificultades de la investigación académica, dirigido por el colectivo de acompañamiento docente imparcial. Entonces, agradecemos su participación en todas esas actividades que tenemos planeadas para ustedes y le voy a dar paso al profesor Harold con el foro denominado ¿Con qué Facultad de Ciencias de la Educación soñamos? Profe Harold tiene la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias, queridos estudiantes y colegas. Gracias por estar en este foro. En principio, muy contento de estar siempre compartiendo algunas inquietudes. Estamos en una facultad celebrando además que son 3 días, como lo decía ahorita, como lo han dicho la mayor parte de personas que han estado acá. Es una semana que nos permite hablar, sentir también aspectos que están relacionados con nuestro quehacer como facultad, en el que se incluyen tanto aspectos de orden magistral como la fabulosa charla que dio el doctor Carlos Eduardo Vasco, los informes que se hicieron por parte de Canatura, como así lo hacemos, los foros que se han venido dando de encuentro de estudiantes y profesores, como el que hubo esta mañana, el perfil del licenciado, los aspectos que hizo el doctor Gerardo Tamayo de licenciatura en educación básica, el foro de lingüística del doctor Leandro y la presentación de libros, entre otros, que hace el doctor Arbey. De modo que aquí, entre todo eso que ustedes han venido viendo y asumiendo y lo que seguirán ahorita participando, pues hasta este espacio para pensar un poco qué somos y para dónde vamos. Creo que uno tiene estas dos preguntas de manera recurrente: ¿qué es lo que uno es? También esa pregunta implícita se permite uno hacerla de modo contrario: ¿qué es lo que uno nunca quisiera ser? Y al tiempo, eso que uno es, lo que nunca quisiera es, lo que nunca quisiera ser, hacia dónde le permite seguir habitando y estando. De modo que por eso el título de este encuentro: ¿con qué facultad de ciencias de la educación soñamos? ¿Con qué facultad nos soñamos? Y quiero hacer este ejercicio, lo voy a hacer con dos personas más, creo que por acá están, creo, espero que sí: el profesor John Jaime Correa, el estudiante Valentín, que acabó de ganar su postulación al bienestar estudiantil como representante de los estudiantes, de modo que viene también como en medio de esta circunstancia electoral donde se eligieron representantes a diferentes estamentos de la universidad. Quiero decirles que es muy, muy importante que estas dos preguntas, que son al mismo tiempo epistémicas y ontológicas, es decir, con qué elementos uno se permite definirse, con qué elementos se permite uno aventurarse y con qué aspectos de todo tipo, desde el ser, desde el saber, desde el hacer, desde el sentir, uno evalúa lo que está haciendo. De manera que aquí llegó Valentín, de manera que lo que voy a hacer es un preámbulo para luego escucharnos. Este preámbulo tiene que ver un poco con algunas ideas que nos permiten estar acá. Entonces, quiero compartirles algunas diapositivas que hice. Esta facultad que soñamos está expresada ahorita por unas situaciones de orden contingente que ya no lo son tanto.
Es decir, entre todos los estudiantes y en todos los aspectos que ya hemos vivido durante estos 4 semestres que han sido largos, en donde la virtualidad ha sido, como en este escenario, lo que nos determina, yo creo que la virtualidad llegó para quedarse. Y esa virtualidad que ahorita seguramente ustedes, en particular para mí, ha sido fatigante, ha sido desafiante, pero también ha tenido unas ventajas para no simplemente atacarla, porque tampoco es que ataquemos, porque sí, porque también la presencialidad nunca ha sido del todo fabulosa y tampoco es que la presencialidad nos determine las mejores maneras para hacer y para habituar. Obviamente nos da otros espacios, como que aquí, por ejemplo, no nos podemos ver de manera directa los unos a los otros, tampoco podemos calcular el ambiente y la atmósfera, porque muy probablemente, como ya es corriente, el habitar esta piel digital hace que mucha gente esté en la comodidad de su casa, simultáneamente escucha, está lavando platos, simultáneamente podrá estar texteando, atendiendo un amor, atendiendo una deuda, haciendo la tarea o incluso como las convergencias lo dan, podrá estar en esta y otras 3, 4 conferencias más, de modo que eso no es nada extraño en este mundo virtual, cosa que no es posible en la presencialidad, salvo que uno se clona por sus estados de ánimo y por sus estados de pensamiento en un salón y se puede multiplicar de muchas maneras, pero en la virtualidad la clonación es algo casi que permanente. Yo creo que la virtualidad llegó para quedarse y que muy probablemente cuando volvamos a abrazar la presencialidad, lo vamos a hacer sin despegarnos de lo virtual por sus múltiples ventajas. De modo que esta que ustedes están viendo acá en pantalla, para varios que de pronto están aquí y todavía no la conocen, esa es nuestra facultad, que tiene algunos elementos fantasmagóricos y otros elementos muy circunstanciales. Fantasmagóricos porque si no sabían, ahí primero era el anfiteatro de la facultad o allí habían cosas de la facultad de medicina. De hecho que eso le da un eslabón bastante curioso a la facultad nuestra porque ahí empezaron otros aspectos, luego nosotros la fuimos habitando hasta ser ahorita lo que algunos llaman el rayador gigante o una especie de enclaustramiento por el hecho de estar no tenemos ventanas, solo filtricos o resquicios para poder ver al otro lado de la ventana, de modo que esa también es una característica espacial bien particular que tenemos. ¿Qué facultad somos? ¿Qué tipo de ser humano estamos formando? ¿Qué facultad queremos ser? Si no lo sabían, y creo que en esto uno lo extraña, salvo porque es muy prolífico, muy prolífico lo que hacemos en términos educativos y magistrales en la facultad y en toda la universidad, las agendas son muy variadas. En esta facultad y en esta universidad en la que estamos, uno tiene el gusto de participar de una variedad muy nutrida de programaciones, de modo que de modo que esta particularidad de poder estar en asuntos deportivos, ahorita hay talleres para que cada uno de ustedes sepa administrar muy bien el capital, aunque no haya capital, pueden hacer de baristas, pueden estar en taekwondo y todo esto podríamos llamarlo el Mifundis, que es una herramienta o una especie de adquisición que se ha ido incorporando al quehacer nuestro. Ya llegó el profesor John Jaime que lo había anunciado. De modo que eso habla de una variedad muy nutrida de aspectos que pueden cuestionarse como ya nos están habitando. Esta facultad que somos, y para los que no lo sabían, adopta un modelo pedagógico del cual muy poco se discute. Si yo les preguntara aquí, yo quisiera esperar una respuesta satisfactoria a esto. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el modelo pedagógico de nuestra universidad y cuál es el modelo pedagógico de la facultad, ustedes tendrían una respuesta para esa pregunta. Y eso que nosotros somos la Facultad de Ciencias de la Educación, donde muchas materias diversas sobre los enfoques, las teorías pedagógicas. Yo quiero hacer esa pregunta para iniciar. ¿Ustedes saben cuál es nuestro modelo pedagógico? Si alguien lo sabe, por favor que nos lo diga.
Si alguien lo reconoce, levante la mano porque nosotros aquí no vamos a hacer un ejercicio solamente magistral en el que hablemos, sino es para interactuar. Y yo también como docente particularmente, algunos estudiantes que están aquí, yo soy de preguntar de manera directa. Si alguien no contesta, puedo decir Margie Nieto, Paula Gañán, Stephanie Gil o Valentina, o llamo a Luisa o a Leonardo o a Laura Stephanie o a Carolyn, que es una profesora, a que participen, ¿cierto? Porque no es del caso tener un entorno virtual simplemente para escuchar de manera pasiva, sino que sea un ejercicio máxime cuando vamos a preguntarnos qué facultad nos soñamos. Entonces quiero preguntarles de nuevo, ¿saben cuál es nuestro modelo pedagógico en términos universitarios y en términos de la facultad? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Por favor, me lo dicen. Yo Ah, creo, John Harold, con las buenas tardes hola, para ti John y Jaime. todas las personas que están conectadas, que esa es una pregunta interesante pero compleja, ¿no? Quizás todos, de muchas maneras, lo que vivimos en la facultad es una diversidad de enfoques, de enfoques pedagógicos. Quizás entre enfoques tradicionales, porque no, han sido válidos durante muchos años, mucho tiempo, ¿cierto? A enfoques un poco como desde la pedagogía popular, la pedagogía crítica, lo que ahorita habla Julián de Subiría, la pedagogía dialogante. Yo a veces, a mí me hacen esa pregunta y yo creo que yo también resbalaría, ¿cierto? Como, ¿cómo hago toda esa mixtura de enfoques y también con los enfoques ya propios como de las disciplinas que cada uno de nosotros trabajamos, ¿cierto? Que también requieren otra forma de hacer como esas especies de transposiciones didácticas para aterrizar un poco los contenidos fuertes de una disciplina, las investigaciones, y llevarlas al campo de los estudiantes nuestros en las aulas, ¿cierto? Y su enfoque hacia el campo educativo. Entonces, es bien compleja esa pregunta. No sé si algún otro compañero se le mide a dar respuesta a cómo es que nos caracterizamos pedagógicamente en la facultad. Cadier, que es un profesor, saludos para él y para todos, dice que somos holísticos. La pregunta por el modelo pedagógico es fundamental y compleja, por supuesto, porque si bien en términos de una visión y de una estructura, el modelo define cualquier asunto educativo, la evaluación, lo didáctico, la manera como se lleva a cabo todo lo que está escenificado en términos educativos. Al mismo tiempo me da idea del ser humano que se está potenciando como el ser humano que se pretende entregar a la sociedad. Y esta pregunta yo la digo porque estamos en una facultad de educación. Digamos que si esto lo preguntáramos en una facultad de ingeniería o de química o de ciencias ambientales, pues de pronto la pregunta no tendría lugar, aunque en efecto a ellos también como a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí nos define un modelo. Y pensarlo holístico, digamos que está bien, pero hacia donde voy es que existe un documento en términos institucionales que habla del modelo pedagógico que tiene la universidad. Y al tiempo es en una facultad de educación donde la pedagogía debería ser el asunto de discusión permanente. O sea, la pedagogía debería estar discutida en todo aspecto, dado que somos una facultad de ciencias de la educación. Si hay alguien más, por ejemplo, el profesor Jaime Londoño, que sabe mucho de teorías pedagógicas, o cualquier estudiante que quiera decir qué somos en la Facultad de Educación, esto es mínimo para podernos aventurar a unas ideas, entre otras, John Jaime, lo de hoy es un espacio abierto, ¿cierto? No es para Sí, magistralidad. Y también está en el uso de la palabra, en este diálogo, el estudiante Valentín, que ya llegó, a quien también nos va a compartir su visión, como tú lo vas a hacer. Yo me voy a demorar unos 15 minuticos presentando lo que tengo y luego la idea es como desde ya abrirlo. pero yo quiero Pero hacer una sí, salvedad, vale. John Harold, y es frente a esa pregunta tuya, yo creo que es que también en los últimos años se han dado giros muy importantes dentro de la propia universidad y creo que en ese sentido cabría rescatar la importancia que ha tenido el doctorado en ciencias de la educación y el doctorado en didáctica, porque ha llevado incluso a los profesores de otras facultades a pensar sus propios procesos pedagógicos y didácticos.
O sea, frente a un esquema transmisionista muy riguroso, podríamos decir ortodoxo, no quiero meterme en camisa de 11 varas, pero yo creo que ya los profesores de otras facultades incluso están preguntándose cómo es su proceso de relación enseñanza-aprendizaje. Y hemos visto muchos compañeros de ingeniería, de salud, que ingresan al doctorado en ciencias de la educación para tratar de generar un poco ese diálogo en las aulas, en ciertas carreras que se asumen como que son de la línea de científica dura, pero que esa parte pedagógica es la parte blanda, es la parte emocional, espiritual, del diálogo, de la comunicación, y ahí yo le reconozco mucha importancia a estos doctorados. Y por otro lado, también habría que pensar, y esas son las cosas extrañas particulares de nuestra facultad, que nosotros no somos los únicos que digamos que hablamos de pedagogía en la universidad, porque recuerda que también hay carrera de licenciatura en filosofía, licenciatura en artes visuales, en lenguas extranjeras, en la facultad en ciencias básicas está la licenciatura en matemáticas, ¿cierto? Entonces ellos también tienen que abrirse a ese diálogo, ¿cierto? Y eso tiene que ver mucho con el origen de la facultad hace por allá más de 50 años, ¿cierto? Entonces es muy interesante ver que la universidad se piensa mucho en clave pedagógica y lo estamos viendo con el nuevo proyecto educativo institucional. Entonces era simplemente como esa anotación, John Hart. Bueno, si alguien más, muchas gracias, John Jaime. En efecto, los doctorados que tenemos actualmente en la universidad nos permiten a nosotros haber hecho una apertura muy grande para que otras disciplinas estén hoy desarrollando un pensamiento diverso sobre la pedagogía. Y ahorita que tú lo dices, John Jaime, la pedagogía no es en estricto, y esta es otra cosa compleja de la universidad que a veces no entendemos por qué. Hay varias licenciaturas que no están en la Facultad de Ciencias de la Educación. En efecto, eso quiere decir que nosotros como Facultad de Ciencias de la Educación no somos los que tenemos la palabra para decir que presumamos de lo pedagógico en exclusivo, sino que los de Bellas Artes y Humanidades también la tienen, y los de básicas como en matemáticas también la tienen, porque ellos tienen su licenciatura en matemáticas y física, de manera que allá también hay todo un acervo de discusión sobre lo pedagógico y lo didáctico. Uno no sabría decir muy bien si el diagnóstico de las licenciaturas fragmentadas en la universidad daría para un resultado anómalo, o por el contrario un resultado que nos beneficie y nos aporte, pero el caso es que casi nunca nos encontramos estas licenciaturas los unos a las otros para saber si pedagógicamente estamos transitando por los mismos horizontes, o al menos tenemos coincidencias, o qué nos diferenciará si lo duro o lo básico, si lo duro o lo blando, si las ciencias fuertes o que ese discurso me genera a mí un resquemor, porque creo que en general es el conocimiento uno solo, y blando duro es una manera un tanto de separarnos. Pero bien, esta es otra pregunta para hablar de nuestra facultad. ¿Qué nos identifica? Si nos identifica un rayador, si nos identifica simplemente que nos llamamos ciencias de la educación, si en términos de todas las facultades de ciencias de la educación que hay en Colombia y en Latinoamérica, tenemos algo de exclusividad, o simplemente nos sumamos a que formamos docentes, o somos formadores de formadores, porque también hay estas como, las palabras van como determinándonos los enfoques y las ideas respecto a lo que vamos siendo. Y uno escucha muy recurrentemente esto, que la Facultad de Ciencias de la Educación somos formadores de formadores. Quiero situarlos en unas estadísticas básicas, y eso que sin colocar que la pedagogía está en otras, pero si ustedes miran las estadísticas de matrícula 2021, 1 y 2, la Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias de la Educación, es de las más importantes que tiene la universidad. Y esto no es para decir que sea la más importante porque sí, sino que es una de las más importantes en términos estadísticos. Ustedes nomás miren ahí, la Facultad de Ciencias de la Educación, cuánto es la matrícula: 2.971, 2.547, y solo los ingenierías nos sobrepasan, solo ellos, porque los demás no, ¿cierto? Y esto quiere decir que en términos estadísticos, la Facultad de Ciencias de la Educación es la segunda en números, y la primera también. Esto sería muy importante mencionarlo: cuando uno ve la oferta de programas, es la que tiene más oferta de programas en posgrados y en pregrado, como facultad, ¿cierto? Es decir, tenemos el número mayor de oferta, porque entre otros algunos de nuestros programas están extendidos
Guajira, incluso lo de la maestría con la doble titulación es internacional, la maestría en comunicación educativa se ofrece también en Medellín, en fin, y hacemos programas de extensión que van mostrando que la Facultad de Ciencias de la Educación no está en estricto desarrollada en el campus de la UTP, sino que también está extendida, y esto desde hace muchos años, desde que se forman personas de todos los ámbitos. Incluso perdimos o ya no se volvió a hacer un programa muy significativo que llevaba a la universidad al sector rural con los famosos seres que formaron múltiples docentes, entre otros tecnólogos también, en los sectores rurales del departamento, como lo fueron Quinchía, en Istrató, en Pueblo Rico, entre otros sitios donde la Facultad de Educación, San Andrés, Providencia, tuvo su radio de acción. Ahorita la maestría en educación está en La Guajira y tenemos programas extendidos y proyectos extendidos múltiples que nos han hecho de alguna manera sacarnos de aquí y situarnos en otras partes. Pero a mi modo de ver, no sé de ustedes, con esos otros sitios no dialogamos casi nada. Yo creo que un estudiante que estudie en La Guajira algún programa de la universidad o en Istrató, casi que no se comunica con nosotros y nosotros no nos comunicamos con ellos. Había o hubo espacios de integración, pero casi que como estudiantes pertenecen a otros territorios y están de alguna manera aislados. Ahora, los datos nos permiten decir que, bueno, somos los segundos en términos estadísticos, y no sé si eso nos identifica ser los segundos al nivel de la universidad. Es como para decir que, entre otras, también el lugar de ocupación en términos estadísticos también podría ser demostrativo en términos de las posibilidades de colocar debates y agendas que muevan el resorte de la universidad. En otras palabras, habría que tener a disposición más todo el cuerpo de la universidad para una facultad que ha crecido, que es significativa en números y que tiene programas eh, muy diversos. Ahora, otra parte que me parece importante mencionarla es que esta es nuestra visión. Mira, la Facultad de Ciencias de la Educación estará posicionada e integrada efectivamente al sistema educativo regional y nacional. Esa es nuestra visión actual. Si ustedes consultan la página de la UTP, Facultad de Ciencias de la Educación, esta es nuestra visión. Ese es nuestro ideario. Y por eso también un poco la idea de, bueno, ¿será que esa visión nos identifica, la hacemos propia, en fin, nos pertenece? ¿Qué tanto dice esa visión de nosotros? Yo hice un ejercicio comparativo. Ahorita les voy a mostrar la visión de otras facultades, una pública y una privada, para que ustedes vean cómo se dimensionan esas otras facultades y cómo nos podríamos dimensionar los otros. Para responder una pregunta, John Jaime, que les había hecho nadie más en el chat o alguien que quiera decirlo, el modelo pedagógico de la Universidad Tecnológica de Pereira es el socioconstructivismo. Esto es el modelo que se definió en el proyecto educativo institucional y es el que alberga toda la universidad. El modelo socioconstructivista es el que nos determina. En términos, como lo decía ahorita el profesor Cadier, en efecto, un modelo pedagógico que uno pudiera ver que se desarrolla en términos de la universidad, de la facultad, es que es holístico o integral. O sea, si ustedes miran, los profesores somos y los estudiantes también, no solamente socioconstructivistas, tenemos didácticas experimentales, tenemos didácticas complejas, tenemos modelos educativos problemáticos, incluso desarrollistas, que nos invitan a estar en la mecánica o involucrarnos en todo lo que es el modelo de desarrollo que tenemos. Y porque, entre otras, una facultad de educación, como cualquier programa, no está por fuera ni puede leerse por fuera de los circuitos de la realidad o de las necesidades que la fomentan o la crea, pero hacia eso no se reduce tanto el hecho de identidad. Ustedes verán en otras facultades, cuando nosotros nos han puesto a reunirnos de modo conjunto con otras facultades, nos ha tocado el amarillo como símbolo, nos ha tocado eso, pero cuando nos llaman a términos identitarios, nosotros no poseemos logo.
no tenemos un logo, tampoco tenemos un eslogan. El de la Universidad Tecnológica particularmente es bien llamativo, un mundo de inagotables experiencias. Eso es parte de un modelo que arma y estructura casi que de manera directa, muchas veces copiando, que hay que tener una misión, una visión y que hay que tener algo que lo determine para ser atractivo. Pero la pregunta por la identidad, que era la que les decía ahorita, a nosotros en la facultad, ¿qué nos identifica? En otrora tiempos nos identificaban nuestro carácter vinculante, voy a decir por lo menos 3 caracteres vinculantes que tuvimos. Aquí está el doctor Rigoberto y John Jaime, que lo recordará. Esta facultad tenía una identidad por el decano Víctor Zuluaga, en el que se destacaba a nivel nacional por tener relaciones muy cercanas con las comunidades étnicas. En ese caso, pues comunidades en Verachamí que se formaron en esta en esta facultad y que tuvieron algún grado de relación con la facultad. En este momento tenemos por el cabildo indígena y por demás participación de esas comunidades, pero Víctor hizo como el decano hizo como esa énfasis, esa identidad. La decana María Teresa en su momento tuvo una vinculación muy fuerte con círculos nacionales y con formar gente que estaba haciendo trabajos como de primera infancia, muchas mujeres que se dedicaron a esa labor y hombres también, de cuidar niños. Esta universidad y esta facultad los formó y hubo allí una trayectoria particularmente importante con eso. Entre otros, destacados fuimos, todavía lo seguimos siendo, el profesor Rigoberto se gana muchos premios a nivel nacional, pero hubo un tiempo donde una partecita de nuestra identidad la determinaba el flujo y la movilidad de pensamiento tan fuerte que ejercía el programa de español que se llamaba Comunicación Audiovisual Español y Literatura, porque protagonizaba diferentes aspectos significativos. Aquí hay un colega muy particularmente que hizo una expedición pedagógica, que es Jaime Londoño, y que se aventuró por varias partes de Risaralda a hacer una expedición pedagógica. Y entonces eso generaba unos vínculos cercanos, aunque profesores de filosofía habían vínculos cercanos, pero lo que quiero preguntar por la identidad es nosotros pedagógicamente cómo nos identificamos y al mismo tiempo como facultad qué nos separa, qué nos une al resto de facultades. Yo creería, aunque tenemos una serie de aspectos muy globales, que esta situación deberíamos trabajarla más y discutirla y debatirla. ¿Qué nos identifica? En últimas, ¿qué somos? Además de cifras, además de programas que brindamos, o además de una visión que nos permite decir que estamos integrados a un ámbito regional y nacional, ¿qué otras cosas podrían hacernos más, digamos, visibles, hacernos más protagónicos, darnos un poco más de fuerza? Por ejemplo, miren la misión de la facultad, ¿cierto? Formamos profesionales, lo que les decía que en términos el vocabulario y las palabras que vamos usando van dando una recurrencia en el ámbito de lo que somos formadores de formadores en el ámbito de la educación. Y sí, nos unimos como a los elementos institucionales, investigamos, ahí está parte de la misión, desarrollamos procesos de investigación, desarrollamos procesos pedagógicos y desarrollamos procesos de proyección a la comunidad. Pero cuando uno ve en términos muy concretos, no hay nada que nos diferencie o que nos identifique del resto de las facultades de ciencias de la educación de Colombia, por colocar solamente un apartado. Esta es nuestra misión. En últimas, formamos formadores que investigan, que hacen procesos de pedagógicos inherentes a su formación y que tienen una vinculación o proyección desde lo formal, no formal e informal. Es lo que está allí escrito ahora. Eso que nos permite hacia dónde vamos, y aquí el ejercicio de prospectiva, muy importante, prospectiva en términos de también lo que hace la universidad cuando hace su plan de desarrollo institucional, hacia dónde avanza la universidad, qué es lo que queremos. Y esto lo digo con un cariño respetuoso, qué es lo que queremos nosotros como docentes, qué es lo que quieren los estudiantes de esta facultad, porque a veces nos hemos atomizado. Mi diagnóstico es que estamos atomizados. Los de las maestrías en sus maestrías, los del doctorado en sus doctorados, el pregrado respondiendo a todas las
circunstancias burocráticas que tienen que llenarse, evidencias y demás, pero en términos de unidad hay un consejo de facultad al que yo pertenezco y en términos de podernos unir en ciertos hilos, pues eso todavía creo que nos falta de algún modo desarrollarlo y tener una red que nos abrigue, una red en la que cada quien se sienta parte. No estoy diciendo que somos, porque entre otras partimos es de virtudes que tiene esta facultad en términos investigativos, en términos de formación, en términos de calidad humana, etcétera. ¿Cuál es nuestra visión que tenemos nosotros de la educación? Si a nosotros nos preguntan como facultad, aquí llegan los pares a preguntarnos cosas, ¿cuál es nuestra visión de la educación? ¿Corresponderá con el modelo pedagógico? ¿Será holística como lo dice Cadier? Es tan compleja que no podemos llegar a una idea que nos permita movilizarnos, simpatizar con ella. ¿Cuál es nuestra visión de la educación siendo una facultad de ciencias de la educación? Formamos el actual decano, por ejemplo, Gonzaga Castro, cuando se postuló en su programa, hizo un énfasis en el asunto de la cultura de la paz. En eso podríamos ser protagónicos, no sé qué tanto lo pudimos haber cumplido, pero ese era un énfasis de esta decanatura. Puede que lo hayan cumplido las maestrías o los grupos de investigación, como el del profesor Alberto Verón, entre otros, que han hecho énfasis en la formación hacia allá, pero no sé si al interior nuestro lo hayamos desarrollado un poco desde la parte de la cultura de paz. ¿Cuál es nuestra visión de la educación? Y esta pregunta la quiero que ustedes la compartan allí porque esa visión de educación no se puede desentrañar de la región que soñamos y qué tanto hacemos nosotros lectura de las cosas que pasan aquí, en este contexto, porque podemos hablar de pedagogos, podemos hablar de literaturas muy diversas, podemos hablar de movimientos sociales complejos, pero acá en la región, ¿con qué región sueña esta facultad? Porque está inscrita según su visión para inscribirse tanto al departamento como a la ciudad, como a la región y al ámbito nacional. Entre otras, por ejemplo, si ustedes no saben, esta región se ha definido no como región, sino como ecorregión. Y esa ecorregión tiene aspectos desde el punto de vista del desarrollo que tienen en jaque a ecosistemas, porque esta ecorregión propende, según lo que están los lineamientos de lo que han visionado los que la han determinado, que como tenemos una buena cantidad de recursos naturales por explotar, se los han venido ofreciendo y dando, y aquí hay unas disputas muy fuertes entre comunidades y sectores que las defienden y entre las quieren feriar o las quieren privatizar. La educación allí, ¿qué papel juega? ¿Será que no tendrá que hacer lectura de eso? ¿O será que no tendrá que hacer lectura de esos desafíos que en esta región tenemos, que ya compartimos algunos aspectos mínimos que estamos teniendo ahora mismo, como no solamente por la pandemia, sino por lo que hemos acumulado durante una buena parte de nuestra historia? Hay un deterioro muy creciente de la salud pública y la salud mental particularmente, tanto que somos pioneros en aspectos que no serían del todo lúcidos para decirlos. Somos pioneros en drogas de síntesis o en sustancias psicoactivas que por ejemplo, como la heroína, aquí la hemos mezclado a tal punto que un chut, a diferencia de otros sitios, vale 3.000, mientras que en otros lugares puede valer 40.000 o 3.000. Esta ecorregión está muy emparentada con el narcotráfico, con mafias, etcétera. No solamente alias Coringa de la novela del profesor Rigoberto Gil, sino que el narcotráfico está aquí. ¿Eso la educación le importará o a lo sumo no tiene que meterse con este tipo de megaproyectos y cosas? ¿Para qué sirve la educación? ¿Qué fomenta el educarnos? Si no es pensar en aspectos que están viviéndose, que están situándose, que se están desarrollando y demás. Yo termino con varias cosas, con dos nomás, para darle la palabra al colega John Jaime y al estudiante Valentín, porque aquí la pregunta no es para mí, la pregunta yo tampoco la voy a responder. Yo creo, como les dije en un correo que les mandé, que nosotros pertenecemos al ámbito de las humanidades y por consiguiente el ser humano y las humanidades son nuestro foco y las humanidades con toda su complejidad.
¿cierto? En términos de una facultad de ciencias de la educación. Pero la pregunta que se hace para desarrollar este ejercicio no pasa solamente por lo que alguien piensa, sino que debe ser una construcción más colectiva e íntegra y entre tantas generar espacios que nos permitan llegar a eso. Dos visiones de facultades, ustedes ya vieron la nuestra. Esta, por ejemplo, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para el año 2030, ellos sitúan desde hace más o menos unos 8 años, situaron esta visión que la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en ejercicio de su postura crítica, vale, cuidado que aquí ya hay un elemento desde el lenguaje que a veces hablar de criticidad o de formación de sujetos integrales y críticos se nos vuelva un problema en términos políticos y en términos también pedagógicos, porque pareciera que ese tipo de palabras no se pueden usar y simplemente se habla de una formación un tanto insípida o a secas, que simplemente tiene aspectos para formar formadores y ya. De su postura crítica será reconocida por su alta contribución a la formación de profesionales en los campos de la ciencia y la educación, entre otras. Una de las cosas que está allí y que también valdría la pena mirar cómo nosotros aportamos a la educación, a la pedagogía a nivel nacional. ¿Será que nos llaman a participar de comisión de sabios? ¿Tendremos sabios en la Facultad de Educación o gente que desarrolle ciencia y que valga la pena que pueda participar en movimientos nacionales de este tipo y que aporte? Mediante currículos, escuchen esto, desarrollados con enfoque de investigación, innovación y producción de conocimiento, constituyéndose en un referente nacional en la toma de decisiones relacionadas con sus áreas de acción. La tienen clara en términos de lo que buscan. Ellos no quieren ser una facultad de ciencias de la educación, más quieren participar en el resorte nacional. Nosotros queremos inscribirnos, pero no participar, queremos estar allí en tanto visión. Y miremos esta de la Universidad del Externado. Universidad del Externado. Esta es una universidad privada, ¿cierto? Pero allí, miren lo que dice, es una institución de educación superior dedicada a la enseñanza e investigación en ciencias sociales, con una concepción humanística. Aquí también está, miren esto, parten de la concepción que tienen del ser humano y de las sociedades humanísticas. La Universidad Externada de Colombia promueve y practica un absoluto respeto por la vida. Miren esto tan, en términos teóricos, no hay ningún temor a decir que respetan la vida. Su actividad se desarrolla dentro de una filosofía pluralista, abierta a todas las corrientes del pensamiento, ajena al dogmatismo y respetuosa de todos los credos religiosos e ideologías políticas. Y sigue, ¿cierto? Ahí va, habla de optimismo, además busca una integración de Latinoamérica, o sea, se inserta ya en un marco mucho más global, se abre, tiene una apertura en términos de lo que busca y pues bueno, ahí tiene. De manera que yo quiero cerrar ya con esto hacia allá. Voy con Paulo Freire, no sé si sea este un referente nuestro o puede ser también un acicate o este no nos representa, en fin, no sé si podemos estar transitando en medio de las discusiones que hacen los doctorados de educación y el doctorado de didáctica, qué tanto esas discusiones nos llegan a nuestra facultad, porque en efecto, que un doctorado, cualquiera sea el de educación o el de didáctica, traiga eminencias, comillas, no es una sátira, las trae, ¿cierto? Hay personas de mucho renombre de nivel nacional e internacional, pero si esas discusiones solo se quedan para la formación de doctores y no llega a la facultad de educación, incluso no llegan en el sentido simplemente de que los escuchemos, no llegan es que no pasa nada en nuestros currículos, en nuestros planes de estudios, que en efecto, vuelvo a decir, nosotros contamos con una amplia gama de profesores críticos, formados en múltiples disciplinas y demás, creería yo simplemente como un aporte que nos falta un poco más escucharnos y correlacionarnos y decirnos igual con los estudiantes, porque este no es un ejercicio que deba pensar un consejo de facultad, una sala de profesores, sino en general una comunidad académica. Creo yo que la educación plantea muchos desafíos y que uno de esos desafíos es que la educación es problematizadora. Dice Paulo Freire, se hace esa educación problematizadora así un esfuerzo permanente a través del cual los hombres, uno diría ya no en términos patriarcales los hombres, sino el ser humano, van percibiendo críticamente cómo están siendo en el mundo. Y aquí creo que esta es una pregunta para que ustedes y yo no la hagamos.
cómo estamos siendo en el mundo, qué somos como Facultad de Educación en esta universidad, cómo estamos siendo en el ámbito regional, ¿sí? En el qué y con el qué están, ¿cierto? Es decir, con qué contamos en términos concretos, además de un edificio renovado, además de una amplia oferta muy variada que tiene que ver con pregrados, programas de extensión, internacionalización, doctorados, ¿hacia dónde vamos? ¿Y con qué facultad sueñan ustedes? Bien, hasta ahí llego yo porque no quería ir mucho, dejo de compartir la pantalla y ya quiero pues como que entremos pues como en la discusión y también la invitación para los colegas que están aquí, en particular a John Jaime y al estudiante Valentín, era pues bueno, ¿con qué facultad sueñan ustedes? Por lo pronto yo sueño con una facultad más humanística que no le dé temor a asumir una postura en términos teóricos, en términos críticos de lo que pretende en términos del conocimiento, que se abran a muchos más debates y discusiones y creo yo que tenemos un potencial ampliamente grande, simplemente no como para cerrarnos, sino para abrirnos a otra serie de posibilidades que hay en el entorno nacional. Hasta ahí quería yo dejar, ya me sumo como un moderador de esta charla para escuchar a John Jaime, a Valentín y a todos los demás compañeros que están acá. Eh, John Carlos, yo quisiera darle la palabra a Valentín, pues, que ha estado muy atento. Valentín, hermano, a felicitarte, eres el nuevo representante estudiantil para la parte de bienestar, de manera que estás aquí y queremos escucharte. ¿Cuál es tu visión de la facultad que soñamos? John Jaime, creo que no está, Ah, no, no está, pensé que no, estaba como que ahí se fue. conectado. Ah, bueno, no, entonces yo tomo aquí como la palabra y ojalá pues que esto motive a otras personas como a, también a otros compañeros, colegas, estudiantes que están acá conectados a que participen. Cuando tú me planteabas como el reto este de hablar de la universidad que soñamos, uno siempre piensa, asocia la palabra sueños como con la reivindicación de las utopías, ¿cierto? Utopías aplazadas de tiempo atrás, quizás en un proyecto educativo que algunos profesores en su época concibieron, pero también las utopías en términos de los retos que nos plantea los tiempos presentes y los tiempos futuros y sobre todo después de que pasamos de estar, pues atravesamos toda esta etapa de la pandemia y nos incursionamos en el campo de la virtualidad, de la educación telepresencial. Entonces, claro, obviamente son nuevas certezas frente a viejas incertidumbres y yo lo que planteamos ahorita, es cierto, la universidad y en general nuestra facultad, cómo asimila todos esos procesos de transformación. Cuando, por ejemplo, por muchos años, muchos profesores han construido un estilo, una manera de enseñar, de compartir el conocimiento que si bien requiere, pues obviamente renovarse y actualizarse, lo que también requiere muchas veces es del reconocimiento. Entonces, yo quería como plantear en términos sumado a lo humanístico y a la postura crítica, que también obviamente no deja de lado esa relación entre educación y política, que nosotros estamos en una época pues donde se mira como con cierto recelo a que se le dé cierto tinte político, porque se cae, pues si usa esa palabra un poco peyorativa de que se está politizando, ¿cierto? Cuando es lógico que tengamos intereses contrapuestos frente a muchos temas de los conocimientos, de las relaciones de enseñanza, aprendizaje, pero yo querría como reconocer esa universidad que sea crítica en el campo también de la educación y de la política, y una educación también que sea, una facultad que sea muy autocrítica en términos para fortalecer el diálogo académico dentro de las propias escuelas y entre las escuelas de la facultad, como estamos haciendo en este momento. Pero creo que también ese diálogo y esa autocrítica también se debe dar en términos de un gran reconocimiento a la labor y respeto por la labor académica que llevamos muchos profesores, que llevan muchos otros colegas. Hemos reivindicado la interdisciplinariedad, pero tal vez esa interdisciplinariedad en vez de unirnos nos ha como distanciado. Entonces también habría que resignificar la importancia o el significado de la interdisciplinariedad y tanto como se da en términos
a nivel de pregrado y a nivel de posgrado, ¿cierto? Hay que reconocer que cómo fortalecer nuestras comunidades académicas, grupos de investigación, grupos que le apuestan más como a la parte de la extensión y todo dentro de una diversidad epistémica que nos caracteriza, que nos marca y que eso no nos debe llevar a conformar islotes, apartes unos de otros, sino a trabajar más conjuntamente o al menos a compartir más los resultados de nuestras investigaciones o, repito, nuestros proyectos también en el campo de extensión, la forma como cada uno de nosotros busca vincularse también con la comunidad, con la sociedad en general. Yo creo que la facultad nuestra es una facultad que produce mucho a nivel de investigaciones, de publicaciones, y nos están haciendo falta esos espacios. Lo vimos, pues, por ejemplo, lo hemos visto en esta jornada, cómo salen una cantidad de profesores a querer exponer sus libros, a tener otros espacios donde podamos promocionar todo este conocimiento, toda esta investigación que nosotros generamos. Y, hombre, y no dejar de lado, John Harold, en este ejercicio algo por lo que hemos luchado en los últimos años y tiene que ver con la dignificación de la profesión docente en términos de la contratación docente que como tal tenemos en la Universidad Tecnológica. Yo creo que esa es una lucha, una reivindicación, un esfuerzo en el que no podemos cesar en nuestras luchas, en nuestras consignas, a nivel de los sindicatos que están acá dentro de la universidad, porque esas formas de contratación tan irregular, hombre, desdicen mucho precisamente en una facultad de educación, donde nosotros estamos motivando a nuestros estudiantes a que asuman con entusiasmo, con pasión, su formación docente, porque consideramos que incluso esa formación docente es pertinente en términos no solo de la necesidad social, del conocimiento que generan estos docentes, sino que es pertinente para ellos como opción laboral. Pero mientras tanto nosotros como docentes dentro de la universidad todavía distamos mucho de tener unas condiciones óptimas para ejercer nuestra labor docente. Es que realmente esta es una vocación, esta es una profesión que requiere contar con la mayor cantidad de garantías posibles. Pues eso no pues eso en épocas tan neoliberales, eso suena como a privilegios. Pero si restituimos el sentido de la universidad, su ethos, y sobre todo de la universidad pública, el tema de la contratación docente para mí tiene que ver mucho no solo con la facultad, sino con la universidad que yo me sueño y que ojalá pues que en los próximos años se empiecen a aparecer más los concursos docentes y podamos fortalecer más los vínculos académicos que tenemos entre los distintos grupos de investigación o entre los programas de pregrado y posgrado. Eso sería como parte de la intervención que yo quería hacer brevemente para hoy. Gracias, John Jaime. Entonces les recuerdo que aquí es escucharnos, no era un espacio para simplemente escuchar, sino para escucharnos. Y esto se está grabando y quedará como en memoria. Y qué bueno saber por parte de ustedes con qué facultad se sueña. Yo creo que no me bajo de este otro sueño, y es que en algún momento Colombia tendrá que tener, y ya voy para darte la palabra, Jaime, muchas gracias, que tengamos una facultad también que ofrezca programas gratuitos de posgrado. Esto es una reivindicación que los estudiantes que sacaban su pregrado, yo les tengo que decir, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y otras, tienen posgrados gratuitos o posgrados públicos, porque lastimosamente la universidad nuestra no hay ningún posgrado que sea público, todos son privados, todos los posgrados son privados, y esta universidad transita, hay cosas que a uno le preocupan mucho, transita, puede ser un asunto de vieja data, pero transita más hacia la privatización, y no hay que escatimar de pensar una facultad y una universidad que pueda ser realmente pública, donde no dependa de asuntos internos, sino que sea una garantía de derecho en términos constitucionales, como está ahí en términos de derechos, para que retomemos que sean menos los programas privados y más los públicos en esta universidad. Jaime Londoño, profesor, adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Estoy bregando a prender cámara. Sí, está muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Harold, profesor John Jaime. Qué alegría tener estos eventos. Y estos eventos son los que tenemos que seguir teniendo y condicionando, porque
para hablar de educación y pedagogía hay mucho tela que cortar. El reconocimiento que me hace Harold de haber pertenecido al movimiento pedagógico de los años 80 y luego a la expedición pedagógica del año 2000, nos llevó a comprender la pedagogía desde el punto de vista como ciencia de la educación y eso nos lleva también a hacer ciertos cuestionamientos, ¿cierto? De lo que preguntaba ahorita Harold, que no pude prender el micrófono, sobre qué es eso del modelo pedagógico, ¿cierto? Y cómo ese modelo pedagógico lo confundimos con unas teorías del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un modelo socioconstructivista, eso sí es pedagogía. Y entonces, eso nos lleva a que la Facultad de Educación de nuestra región, de nuestra amada Universidad Tecnológica Pereira, tengamos que abrir nuevas posibilidades de reflexión y de foros. Yo me sueño con una facultad de educación, en Pereira, con un departamento de pedagogía. ¿Y por qué con un departamento de pedagogía? Porque es que aquí estamos diciendo que formamos profesionales, ¿cierto? Esa es una partecita, formar profesionales. Pero ¿dónde queda la formación del ciudadano? ¿Dónde queda la formación de la democracia? ¿Dónde queda el etos político del maestro y del ciudadano? ¿Dónde queda la moral pública? ¿Dónde quedan los procesos de reconciliación y solución de conflictos en el aula y en la misma institución de la facultad? Entonces, hay muchas cosas que uno ve que hay mucha confusión. De pronto uno también está muy confundido, pero qué rico ponerse uno a hablar con los compañeros, uno que entiende por pedagogía, porque es una palabra comodín que todo el mundo la expresa. Y cuando uno le pregunta qué es eso, qué es pedagogía, ¿cierto? Uno en la literatura encuentra muchas cosas. Pero de todas formas, la reflexión educativa tendrá que ser encaminada a eso y cómo relacionar, por ejemplo, la educación con la formación ciudadana, ¿cierto? Si efectivamente nuestra facultad está haciendo lo propio para dirimir conflictos. Porque es que si hablamos de unas esperanzas de paz, tendríamos que hablar de unos procesos que nos conlleven a eso, a cómo gestionar los conflictos en la propia facultad y en la propia universidad, desde el punto de vista académico. Porque es que hay una definición muy buena de universidad que me fascina y la he compartido desde que estuve en Cuba, fue que la universidad es la conciencia crítica de la sociedad. La universidad es la conciencia crítica de la sociedad. Entonces, ¿qué diremos de una facultad de educación que no tiene un departamento de pedagogía? Y entonces nos seguimos diciendo que es que estamos formando profesionales. No, la pedagogía no forma profesionales. La pedagogía tiene su propio objeto de trabajo. La pedagogía se pregunta por el tipo de hombre que hay que formar y para qué tipo de sociedad. Y más en una sociedad tan caótica en la que estamos, que nos polarizan, que eso nos hace tomar partidos de un lado para el otro. Pero si la tenemos clara pedagógicamente, ahí podemos relacionar pedagogía y política. Entonces, son cuestiones que tengo acá una ponencia titulada una ponencia titulada Ciudadanía y Educación, y qué rico compartir esto en un evento donde efectivamente el tema sea qué es eso de la pedagogía y qué es eso de las facultades de educación y qué es lo que estamos preparando. Imagínense que en una facultad de educación estamos preparando formadores, somos formadores de los futuros maestros, ¿cierto? ¿Qué tinte ético y moral estamos dando a esta gente desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿cierto? Entonces, para mí el debate sería unos nuevos eventos en la facultad que tratáramos lo pedagógico, ¿cierto? Y cómo diferenciar la corriente constructivista, la vygotsquiana, la de David Ausubel, pero no mencionadas como propuestas pedagógicas, porque no lo son. Y hacer ese debate
que efectivamente tendríamos que hacer como para decir, hombre, ¿cuál es la proyección de la facultad para el siglo XXI? O sea, ¿qué requerimientos tiene la sociedad del siglo XXI y qué tipo de individuo tenemos que formar para este siglo XXI? Y más con el neoliberalismo, pues desde los años 90 en Colombia, ¿cierto? Que es el individualismo raso, que es lo privado por encima de lo público, y entonces ya aprendieron a robarse en lo público, y nosotros como estamento público, pues no decimos nada, ¿cierto? Entonces serían como todas esas cosas que me pasan por la cabeza que la universidad y la Facultad de Educación tendría que asumir. Muchas gracias, Harold. Muchas gracias, profesor John Jaime. Bueno, les recuerdo que está abierto el micrófono, precisamente estamos teniendo un espacio para que ustedes digan qué facultad se sueñan. Aquí hay profesores como Jaime, como John Jaime Correa, como Jaime Londoño que acaba de hablar, un profesor muy querido como Rigoberto Gil, aquí hay profesores como Kadir y hay otros profesores, y también, miren, a este foro nos llegó el profesor Juan Carlos Burbano, que hace parte del Consejo Superior, y está la profesora María Victoria Alzate, que pertenece al área de pedagogía, y también está el decano, y soñarnos una facultad o pensarnos para soñar una facultad es para escucharnos, no la podría soñar alguien solo, no la puede decir alguien aparte, sino que es en una construcción colectiva. Jaime Londoño tocaba varios temas que están aquí como apenas como para generar una agenda de discusiones. ¿Hasta dónde, si nosotros no formamos profesionales, sino que somos formadores de formadores? El foro. Ok, gracias. Si al mismo tiempo la pedagogía se pregunta es por formar a seres humanos, entonces esto quiere decir que no formamos simplemente profesionales, estamos formando los formadores y estamos formando al ser humano, de modo que ahí hay un debate que está diciendo Jaime Londoño por hacer. Luego, en Colombia tenemos corrientes pedagógicas que han generado conocimiento o epistemia sobre la pedagogía, que tanto las asociamos, que tanto las conocemos en nuestro interior, y hay otras, y hay otros modelos, por eso decía que a veces las discusiones de los doctorados no bajan a los pregrados. Y esos otros modelos pedagógicos que nosotros discutimos en pregrado, a los estudiantes de pregrado no les decimos que hay un modelo pedagógico ecológico, o que hay un modelo pedagógico problemático, o que hay un modelo pedagógico experimental, o que hay un modelo pedagógico incluso que piensa la pedagogía de la madre tierra y que está inscrito dentro de los aspectos que tienen las culturas de origen y que se han pensado, que ellos tienen una visión de ser humano que puede que no compartamos o que esté muy lejana de la nuestra, pero hacia allá hay. De modo que estas discusiones que tanto se plantean para que también se estudien los profesores y los estudiantes, los otros modelos pedagógicos. John Jaime Correa me mencionaba uno, nosotros que tanto estudiamos la pedagogía afectiva o la pedagogía de los subiría, que también es otra pedagogía que está inmersa dentro de nuestro contexto en aras de las discusiones que se dan. Bueno, veo que hay un profesor, Luis Eduardo, que nos escribió aquí una idea, también la pueden hacer. Y si hay alguien más que quiera poner este foro está pensado hasta las 5 de la tarde, si me dicen lo contrario los que están aquí ayudándonos a moderar en la parte técnica, y la idea es escucharnos, así como lo acaban de hacer estos dos colegas. Margie Nieto tiene la mano levantada, no sé si hay alguien más, me ayudan con los que tengan la mano levantada, que la idea es darles el uso de la palabra. Margie, adelante. Margie, tú alzaste la mano, el que quiera también, pues participar. ¿Con qué facultad se sueñan ustedes? ¿Con qué facultad se han Hola, qué venido? pena. No, Sí, yo Margie, la adelante. tengo levantada y aún estoy como que pensando en eso, en qué es lo que voy a decir, pero no la tengo levantada. Bueno. Luis Eduardo sí la tiene levantada. Adelante, Luis Eduardo Montoya. Hola, profe. Luis Eduardo, un saludo afectuoso. Adelante. Hola, buenas tardes para todas y todos. Em,
Bueno, de hecho la pregunta me gusta porque ¿con qué facultad soñamos en un futuro? ¿Cierto, profe? Pues Esa es bueno, la pregunta que nos guía, sí. pues bueno, em, pues me emociona incluso, y pues de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Sobre el poco tiempo que he estado en esta disciplina, pues digamos que desde mi punto de vista, creo que deberíamos trabajar mucho desde las redes sociales. El mundo de la era digital realmente se ha tomado el mundo a nivel global y tenemos una frecuencia de información que navega constantemente día a día en las redes sociales. Y creo que educar desde la realidad es muy importante. A veces pueden haber conceptos que desde la educación misma se transmiten, pero que un niño incluso puede saber ya la realidad, porque ve hechos a través de videos, hechos problemáticos, a través de videos, y esto demanda que la educación sea muy objetiva, muy precisa en los contenidos. Entonces pienso que la era digital está, digamos que abordando se está abordando en todos los sistemas del mundo, en todas las instituciones, organizaciones, por parte de producción laboral. Y creo que definitivamente no queda más que otra que actualizarnos, innovarnos y apropiarnos incluso de plataformas, aplicaciones y metodologías de procesos de gamificación. Creo que la era digital es parte de la innovación, es parte del futuro, es parte de los nuevos retos. Entonces yo creo que una facultad moderna en la era digital sería importante, sin descuidar lo presencial, obviamente, porque es lo importante. Yo creo que el futuro de la facultad lo considero más con docentes muy creativos, que saben manejar mucho la tecnología y que trabaja contenidos muy de la realidad, de las problemáticas que se evidencian de las personas vulnerables, de los conflictos en las calles, de los robos, que enseña a los niños sobre la conciencia de la economía y de los procesos para poder lograr algo. Porque el problema es que la gente se está creando problemas masivos por la oportunidad de hacerse algo. Entonces en las calles roban, en las calles hacen cosas, entonces creo que una facultad que empiece a cambiar los currículos de una manera más objetiva, más precisa, en cuanto a la sexualidad, a la economía, a los procesos de información, a la familia, al hogar, a las drogas, información más científica, cambiar mucho los currículos en la escuela, y pienso que, que eso es un planteamiento que se realiza incluso desde la facultad. Mucha creatividad, docentes modernos que saben diferentes disciplinas de la magia, desde el arte, muy buenos comunicadores, unidos a través de la tecnología en la red de conexión. Y creo que hay que cambiar el currículo, hay que mejorarlo. Es eso, docentes muy vivos, muy dinámicos, que están unidos con la tecnología, muy comunicados y que los contenidos tienen que ser ya más precisos, porque incluso en las mismas redes sociales veo información muy buena, muy poderosa, que incluso están retando al mundo académico a mirar. En las redes sociales veo plataformas de personas que enseñan cosas muy objetivas, muy precisas en todas las disciplinas, algunas, ¿no? Hay otras pues que realmente son desechables. Y entonces eso hay que hacerlo. Al notar eso tenemos que repensar eso, ¿cierto? Entonces ese es como mi aporte. Muchas gracias, Luis Eduardo, por tu intervención. Estamos escuchándonos. Ya le voy a dar la palabra a la profesora Nadia Lucía, luego a Valentín. Creo que hay muchos desafíos. Sí, tú mencionas uno, el de las redes sociales, que en efecto nos ha cambiado no solamente la manera de pensar, sino de relacionarnos, y hasta dónde también la educación tendría que situar algunos otros aspectos para allí. Creo que como facultad
hemos hecho, y esto ha sido muy demostrativo en esta pandemia, con la creación del grupo Imparciales, en el que se irradió a toda la universidad y a una buena parte de la región con discusiones, como tú las dices, profesores creativos, interactivos. Creo que los profesores imparciales han dado un claro ejemplo de eso, pero en efecto, por supuesto, no podría ser un asunto exclusivo de unos profesores muy destacados o de un grupo, sino que debería ser una razón de ser del cuerpo colegiado de docentes y de estudiantes que están allí, que se inscriban dentro de eso. Igual aquí hay discusiones, simplemente este espacio es para, nos van a quedar discusiones múltiples y bienvenidas, porque de eso se trata. De eso se trata también, que la semana de la facultad, además de escuchar, además de ver muchas de las cosas que ya hemos dicho que han pasado y que van a pasar, por ejemplo, tan particular, que sea tan amplia la producción de libros de los docentes, que haya que tener 2 jornadas y no haya posibilidad de interactuar con esa producción, que no haya posibilidad de discutirla y hacerle un poco más de, no solamente para que se presenten 5 o 10 minutos, sino para discutirla, tratarla, problematizarla, porque son tesis doctorales, investigaciones y demás que bien ameritaría. Profesora Nadia, gracias por su alzar la mano, lo pueden hacer todos los demás. Luego de ti va Valentina, así que bienvenida y gracias por tu aporte. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, qué rico que nos podamos encontrar, así como lo hemos venido haciendo en las diversas actividades que se han programado durante esta semana para la facultad. El profesor John Harold lo ha dicho, creo que muy claramente, y es reconocer efectivamente que quedarán seguro muchísimas discusiones abiertas, pero considero yo que valdría la pena que le hiciéramos seguimiento a esas discusiones, a esos sentires, a esos saberes y además a todas esas potencialidades que hay, porque desde nuestra diversidad tendríamos que empezar reconociendo que somos una facultad diversa, con unos grandes potenciales, pues también con unos grandes retos, ¿no? Creo que lo que ahorita mencionaba el profesor Eduardo frente a, por ejemplo, el asunto de las tecnologías y cómo un colectivo de profesores lideró de manera decidida, sentida y muy bien direccionada toda una estrategia de acompañamiento que finalmente se convirtió en una estrategia institucional, deja ver, entre otras, las grandes potencialidades que tenemos como facultad en nuestra amplia diversidad. Por eso, reconociendo que esa solamente es una de las fortalezas que tenemos, pues también es importante, digamos, hacernos conscientes que existen grandes retos. Ahorita lo mencionaba también el profesor Londoño cuando planteaba qué tipo de ser humano estamos formando. Y creo que es necesario que seamos una facultad que siga formando desde los saberes, pero también desde los afectos, desde el reconocimiento por el otro y para el otro. Que seamos una facultad que sea coherente con aquello que enseña. Hay veces uno pareciera ser que deja pasar a la cotidianidad cuando se da cuenta, y seguramente uno, espero yo que no mucho, también cae en esas presiones diarias de la cotidianidad y se da cuenta que hay profesores que profesan algo, pero que no lo vivencian en sus aulas de clase, que hablan de la importancia de la formación del ser humano, pero no dejan pasar nada en el aula de clase porque aquí se hace lo que yo diga y no como ustedes lo digan, o porque a mí me van a... Yo ya sé eso, ustedes apenas lo están aprendiendo, ¿cierto? Entonces, que seamos una unidad, una facultad coherente con ese reto tan grande que tenemos. Estamos formando los que serán los profesores de estas próximas generaciones. Esto no es un reto sencillo ni minúsculo, por el contrario, es gigante. Yo creo que también es necesario que reconozcamos esto de lo local, como tú ahora lo decías claramente, ¿cierto? Digamos, cuántas pedagogías propias de los habitantes originarios de estas tierras se han construido y hemos invisibilizado en el aula de clase. Y no se trata solamente de denunciarlas en el salón de clase, yo creo que se trata de vivirlas,
de permitir que se construyan en el aula. Entonces necesitamos hacernos más potentes en el reconocimiento de lo local, por supuesto, con miradas globales, que nos permitan, potencializar y salvaguardar esto que tenemos, reconociendo el mundo tan cambiante y tan rápido en el que estamos. Ahorita cuando el profesor Eduardo hablaba de la modernidad, yo pensaba, por ejemplo, en nunca fuimos modernos, ¿no? Por ejemplo, valdría la pena entonces que planteáramos estas discusiones y creo que es necesario que reconozcamos la bella profesión que tenemos, porque también coincido, formamos profesionales, formamos maestros, ¿a quiénes formamos? Bueno, yo creo que esas luchas y esas reivindicaciones que son necesarias es vital hacerlas sentir en el aula de clase. Y creo que eso requiere una coherencia que es muy compleja de desarrollar, pero que es necesaria. Y reitero, qué rico podernos ver y encontrar en estos espacios que tanta falta nos hace. Muchas gracias. Profesora Nadia, el espíritu de este espacio era así, que nos pudiéramos escuchar sin ningún tipo de, tiene 3 minutos, 2 minutos, no, que nos pudiéramos escuchar como lo están haciendo cada uno de ustedes. Voy a darle la palabra a Valentín, que ya se conectó, de felicitarlo, pues porque es el nuevo representante estudiantil, ayer en las votaciones quedó electo, de manera que felicitarlo. Y la idea también aquí, cualquier estudiante, cualquier colega, cualquier persona la que está aquí, estamos construyendo ideas, imaginarios, posibilidades, interacciones para que esto que es un sueño colectivo, que tú lo acabas de decir, Nadia, que me parece también oportuno siempre estarnos lo mencionando. Tenemos una profesión bellísima, con una responsabilidad que tiene alcances inusitados. Un profesor le cambia la vida a las personas o también se la puede dañar, si no es del caso, pero casi que nosotros tenemos esta vocación para poder desarrollar en ellos potenciales, capacidades, como en nosotros también mismos, que somos los más beneficiados, que enseñar es aprender 2 veces y enseñar es beneficiarse uno mismo porque está haciendo un ejercicio de transformación de otros y uno se transforma a sí mismo. Valentín, te escuchamos. Profe, no, primero buenas tardes, saludarles, me confirman por favor si me escuchan bien, si me ven bien. Esto se volvió casi que una muletilla en estos últimos 3 semestres. ¿Me Las 2 escuchan? preguntas Sí, señor. epistémicas, las 2 preguntas epistémicas. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, Valentín, te Efectivamente. vemos, te escuchamos. Listo, profe Harold, muchas gracias. Como tú lo decías al inicio, pues ayer tuvimos la confianza, el apoyo de los estudiantes, de las estudiantes de la universidad, y yo quisiera empezar con eso. Yo creo y me sueño una facultad que esté a la altura de los retos, ¿sí? De los nuevos retos, tanto sociales como académicos que estamos enfrentando, que vamos a empezar a enfrentar o que ya iniciamos, y es, por ejemplo, esa parte humana. Profe Harold, y las personas que nos acompañan hoy, yo creía un poco que nos iba a dar en lo personal o en mis entornos un poco más de humanidad, pero siento todavía que estamos alejados, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de estar en la Facultad de Educación desde los tiempos que celebramos los 50 años y en verdad adopté mucho este lema de que somos tejedores de mundos, y como tú lo decías hace un momento, profe Harold, nuestra profesión o la tarea que nosotros elegimos realizar en este mundo, que es la enseñanza, la docencia, siento que debemos estar los profesores del mañana, ¿sí? Ya cuando nosotros hayamos terminado nuestro pregrado, ser los profesionales de la educación que preparemos a los jóvenes, a los niños y a las niñas para enfrentar ese mundo que cambió, ¿sí? Pasamos estos últimos 3 semestres mediados por tecnologías, y lo que estaba mencionando de que nos alejó un poco es de que, por ejemplo, hay chicos ahora de nuestra facultad que no saben cómo es, que a través de las tecnologías, como tú iniciabas este evento, mostrándonos un poco de lo que es la facultad, la infraestructura, ¿sí?
Entonces yo creo que, profe, y compañeras y compañeros, debemos estar preparados para esos retos, ¿sí? Listo, la educación virtual, como tú lo decías, profe, llegó para quedarse, ¿sí? Pero llegó para quedarse, ¿para qué? Para reemplazarme a mí como docente, para potenciarme a mí como docente, para ayudarle a mi estudiante, para qué, ¿sí? Yo creo que esa debe ser la facultad que esté para el futuro, ¿sí? Una facultad acorde a los retos de ahora, ¿sí? Pasamos 3 meses aproximadamente de un estallido social continuo, en donde vimos claramente de que las ideas, de que la paz, de que las cosas, como se nos insta tanto a hacerlo, pues se puede uno poner a pensar si realmente es el camino, ¿sí? Vemos un asesinato muy doloroso de un compañero. Entonces, ¿cómo nos reponemos de esos retos? ¿Sí? También escuchaba hace un rato al profe John Jaime, y es de que cómo las perspectivas educativas se salen de la Facultad de Educación y llegan a otros ámbitos del conocimiento, ¿cierto? Como están en la Facultad de Ciencias Básicas, en la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, los otros programas de licenciaturas. Entonces, para resumir, espero no haber estado un poco disperso, porque pues también nos encontramos acá en un ejercicio también muy bonito del interior de la ciudad universitaria, es de que estamos en un espacio informativo, en un espacio similar asambleario, y es de que debemos estar preparados. El mundo cambió, o sea, el mundo cambió definitivamente, cambiaron las formas en cómo nos relacionamos, deben de cambiar las formas de cómo aprendemos, pero recordemos que dentro del proceso educativo pues hay protagonistas, los principales somos los estudiantes y los docentes, pero tenemos más actores, ¿sí? Entonces es también reconocernos de cómo nos encontramos hoy, porque pues es que yo, Valentín Campuzano, también tuve que haber cambiado después, profe Harold, de estos 3 semestres de pandemia. Valentín, muchas gracias. Mira, yo reflexionando, porque ya le voy a dar la palabra a Cadier, reflexionando en voz alta como estamos haciéndolo aquí todos, ojalá nos llenáramos más de inquietudes que de certezas, porque las certezas nos alejan de la posibilidad de tener alternativas. Siempre con certezas tenemos ya el mundo establecido, pero con inquietudes nos toca pensar otro mundo, y tú acabas de decir casi que un eslogan que es, somos tejedores de mundos. Bueno, pero me pregunto, y esta ha sido una pregunta a Jaime Londoño, John Jaime, todos los que están aquí, pedagogos, ¿por qué será que la educación no prepara para el futuro, sino para el pasado? ¿Quién educó para una pandemia? ¿Será que la visorábamos? Y sabemos que vienen otras circunstancias que han hecho que el mundo cambie y que cambie más. ¿Estamos preparándonos para eso, que el mundo va a cambiar? Ahorita lo decía el profesor también, de ser más creativos, de vivir la pedagogía. ¿Y por qué será que no nos preparamos? Si preparamos para el futuro, ¿por qué será que cuando el futuro llega nos coge desprovistos de las capacidades y habilidades para afrontarlo? ¿Ves? Este mundo va a seguir cambiando, y por lo pronto hay cosas que a tierra nos ponen un polo. Lo acabas de mencionar. Nosotros deberíamos promover, incentivar, y esta debería ser casi que un aspecto de principio impostergable. La vida primero que todo. La vida salvo cualquier circunstancia. Porque si estamos formando seres humanos, prototipos, ideales, que están formando a formadores, la vida debe prevalecer sobre cualquier cosa. De modo que esa vida habría que cultivarla también aquí en nuestras entrañas y promoverla a como dé lugar. Bien, voy a darle la palabra a Cadier. Cadier, bienvenido. Nos quedan otros minutos para que podamos dar nuestra opinión y valoración, como lo han hecho otros. Así que, hermano Cadier, qué gusto que estés aquí y tienes la palabra. Bueno, buenas tardes, Harold, a los compañeros profesores, a los estudiantes. Qué rico poder participar en estos eventos donde podamos traer ciertos esos puntos que nos permitan converger en la universidad que pensamos y que tanto idealizamos en mucho sentido. Recordando las clases con Harold, yo fui uno de sus estudiantes, ¿cierto? De la primera promoción de la licenciatura en el 2009, que soy egresado, y adoro y siempre he trabajado y sigo siendo uno de los docentes que abanderan esa clase de experiencias. Soy egresado y
Y quiero ubicarme en ese sentido. Yo pienso que la universidad que nos ha abierto las puertas en el mundo laboral, deberíamos como empezar ya también a pensar en eso, la facultad de educación consolidada que marque tendencia. Gracias a Dios tenemos a Imparciales que nos ha hecho sentir seguros en el campo de la tecnología, nos ha hecho sentir también como apadrinados en todo ese contexto tecnológico. Pero también hay algo que debemos de empezar ya a situarnos, y es, por ejemplo, tenemos unas jornadas de capacitación muy interesantes. ¿Por qué no la abrimos? Tenemos los jueves del egresado, donde nos dan información importante. ¿Por qué no ampliar más esos elementos para hacer más visible la universidad? Y es el que el que puede ingresar, juegue y lo participe, ¿cierto? Que lo haga más vívido. Entonces mi propuesta estaría más encaminada en ese sentido, a que a través de la Facultad de Educación se generen esas propuestas, pero de forma masiva para toda la universidad, hermano, yo, para todo Risaralda, porque ese es el sentido de la universidad y del departamento al cual yo soy inscrito, y yo creo que también la facultad, que podamos tener jornadas de capacitación para todos los docentes y que puedan ellos participar, ¿cierto? De forma libre y espontánea, que si alguien quiere mostrar algo que está haciendo tendencia, que sea ese espacio, que no solamente sea un jueves de egresado, sino un jueves donde todo sea de educación, de pedagogía, de tecnología, y cubran todos esos elementos. Entonces, qué rico. Diríamos de soñar una educación como abierta, una facultad de educación abierta, donde todos puedan hacer partícipes y podamos construir de la mano y con criterios, ¿cierto? Esos planteamientos. Entonces, yo siempre agradezco esos eventos. Yo también pienso que los estudiantes también tienen que tomar esa palabra, tienen que abanderarse. Gracias a Valentín por comentarnos todos esos procesos. Y la verdad, la universidad sabe que estamos en una tendencia digital, y bueno, los docentes y estudiantes del departamento y de la Facultad de Educación, pues estamos aunando esfuerzos para que todo sea vívido, ¿cierto? Que no sea rutinario, porque muchas veces nos ha pasado eso, cambiamos del contexto tecnológico y así seguimos haciendo lo mismo. Por ejemplo, llenando tableros, siendo muy repetitivos. Entonces también las metodologías activas se van incorporando allí. Ese es el sentido y ese es el llamado, de que la Facultad de Educación sea un contexto donde podamos todos empezar ya a crear nuevas cosas. Por ejemplo, yo siempre he soñado de que algún día, de pronto, de algunas ideas locas de los estudiantes que son muy creativos, innovadores, salga una propuesta estilo Platzi, que es educación totalmente en línea, ¿cierto? No solamente ser consumidores, sino también recrear esas posibilidades y ser diseñadores y gestores de ideas que masifiquen esos contenidos de formación. Entonces, ese es mi punto de vista y es lo que yo quiero colocarles en la mesa de trabajo. Fuerte abrazo, Harold, y a los demás compañeros. Kadir, muchas gracias. Pues bueno, tú estás planteando ya propuestas, creo que cada uno también las ha estado haciendo en la medida que está hablando. Creo también que es muy necesario que, además que esto queda como memoria, estoy tomando notas de ella para que las tengamos allí, y además en medio de los balances que hace el Consejo de Facultad, pues pueda tener estas ideas. Yo creo que es muy importante escucharnos como lo estamos haciendo ahorita, y pues bueno, que sigamos escuchándonos. ¿Quién más quiere? Ahorita lo había hecho de manera diciendo Edwin, Laura, Estefanía, Decano también está aquí, qué sé yo, María Hernández, Luisa, Débora. ¿Qué facultad se sueñan? Porque es la pregunta que nos está convocando, y es la pregunta que puede llegar también a tener elementos de unidad y de estar desarrollando iniciativas que nos permitan acercar esa facultad. Tenemos una facultad protagónica en muchos aspectos, que investiga más, que ha ampliado sus capacidades de llegar a muchos lados, que tiene una pluridiversidad de pensamiento. En fin, ¿hacia dónde más queremos ir? Profesor John Jaime. John Harold, estoy tratando de prender la cámara ya, sí. Me quedé pensando en lo que tú decías ahorita, de que ¿por qué será que nosotros formamos es para el pasado y no para el futuro, cierto? Y obviamente la pregunta es bien inquietante, pero también habría que tratar de pensarla con muchos matices, porque sinceramente yo siento que el esfuerzo que se hacen desde, por ejemplo, pregrados, maestrías, doctorados, es precisamente tratar de situarnos en esa interacción entre pasado y presente. Yo soy de los que defiendo que la universidad, la base del conocimiento de la universidad es un poco sus tradiciones académicas. O sea,
Si un joven que llega a la universidad es porque reconoce la institución como forjadora de una serie de conocimientos desde tiempo atrás, ¿cierto? Que tienen una validez a nivel de las distintas áreas del conocimiento, que sirven también para la formación profesional. Yo no me quiero desprender de ese lado, ¿cierto? No le estamos ofreciendo, no le estamos vendiendo globos así, pues, pompas de jabón que luego se deshacen así fácilmente, ¿no? Nosotros creo, pero estamos en ese diálogo. Yo pienso que en el caso pues, de muchas maestrías, que estoy muy cercano como a los debates, a los avances que tienen, yo creo que estamos replanteando eso constantemente, pasado, presente y lecturas de futuro, porque tampoco nos desprendemos de mirar qué está pasando desde el presente y se empieza a proyectar hacia el futuro. O sea, es una interacción dinámica muy interesante, pero me parece que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en términos, por ejemplo, de un proyecto pedagógico que a nivel de todos los programas nos ayude a superar, digamos, como el presentismo, que yo creo que es un signo cultural muy particular de esta época, sobre todo como con las nuevas generaciones, que nos ayude a superar esa ruptura que tenemos con el pasado, como si fuéramos sociedades líquidas, sin ningún tipo de basamentos sociales o comunitarios, ¿cierto? Y que hace que muchas veces uno está en clase y tratando de explicar, aterrizar ciertas ideas, pero muchas veces muchos chicos están fuera de contexto, ¿cierto? Eso también tiene que ver con los procesos de formación que tienen desde la básica, primaria y secundaria, ¿cierto? Donde tenemos que también nosotros fortalecer los nexos con estas instituciones educativas, ¿cierto? Pero que repercute mucho, digamos, como en las visiones cortoplacistas o en los juicios de valor a priori, sin mucha fundamentación y que nos hace que estén los jóvenes sentenciando hechos del pasado a partir como de sus reglas, modas o convenciones morales del presente. Entonces, no comprendemos bien qué fue lo que pasó en el pasado y sobre todo a partir de esa comprensión, eso cómo nos puede orientar en las acciones hacia el futuro. Entonces, en todas las áreas del conocimiento, yo creo que hay algo por también trabajar en términos del presentismo, que es un signo cultural de nuestras épocas que hay que replantear. Y esto va de la mano con que se fortalezcan, entonces, por ejemplo, las salidas de campo. Habrá que buscar los medios a nivel de curricular, de presupuesto, de apoyo pues, de la universidad, porque en las carreras nuestras es muy importante que la gente salga, que conozca, que experimente, ¿cierto? Que reconozca el territorio, que reconozca las sociedades en toda su diversidad y que los estudiantes nuestros se conecten como con toda esa diversidad de nuestro territorio colombiano. Como tú lo has hecho tan frecuentemente, como lo hacen algunos compañeros en la facultad en el programa de Tecnoeducación, y esperamos que se pueda hacer ahorita en Ciencias Sociales, salir hacia las regiones del Cauca, de La Guajira, en fin, ¿por qué no los llanos orientales? Es que necesitamos que desde una universidad pública que es del orden nacional, tenemos que pensarnos muy bien el territorio, sí, Pereira, el departamento, el eje cafetero, pero también el país. Nos tiene que caber el país en esa lógica de pensar global, actuar local, ¿cierto? Entonces, me parece que esa es otra de las grandes aspiraciones que tenemos como facultad. Lo estamos haciendo, pero sin duda hay muchas cosas que se pueden tratar de mejorar. En la medida que nos estamos hablando y estamos aquí escuchándonos, creo que cada uno de ustedes puede no solamente tomar notas, sino como lo decía ahorita, tener inquietudes nos permite aperturas, tener certezas, el mundo se cierra. Y no estoy queriendo desentrañar o dibujar las certezas, habrá que tener algunas, como lo que acaba de decir John Jaime, con el que coincido, en el sentido de que no puede ser solamente una educación para el futuro. En efecto, pues los estudiantes que se están formando no van a ser docentes ya, sino en un futuro próximo. Y ese futuro próximo podrá colocar otras coordenadas, pero la tradición, dicho de otra manera, lo que se ha construido no es tampoco para dejarlo a un lado y simplemente situarnos en el futuro o para estar simplemente atacando la coyuntura sin ver toda la tradición que nos ha permitido construirnos y potenciarnos, y es lo que también albergan las universidades y las facultades como la ciencia y la educación. ¿Cómo lo han hecho otros? ¿Y qué es lo que han pensado otros? ¿Y qué es lo que han trabajado otros que nos permitan a nosotros aprender, retener, pero también transformar y resignificar para lo que se adentra?
Bien, voy a darle la palabra. Luis Eduardo es muy participativo escribiendo, profesor, muchas gracias. Miren lo que él está colocando en el chat, también lo hizo hablando. Voy a darle la palabra a Débora y creo que nos alcanzamos a escuchar otras 2, 3 intervenciones porque ahorita a las 5 continúan la presentación de libros. Débora, adelante, tiene la... Buenas tardes. Gracias. ¿Sí me están escuchando bien? Te escuchamos muy bien. No te vemos, pero te escuchamos. Voy a tratar de encender la cámara. Ahí sí me ven, ¿cierto? Sí, muy bien, Débora. Te vemos, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo, un saludo para todos. Bueno, la opinión que yo quiero dar es sobre lo que estábamos hablando, de qué tanto ha evolucionado o qué tanto queremos que evolucione la educación pues en el mundo, en nuestro país, especialmente por nosotros que somos los futuros docentes. O bueno, o que muchos ya lo somos, ¿no? Bien, yo quiero empezar diciendo que nos hemos dado cuenta que en el recorrido pues de la evolución y todo esto, lo que más ha evolucionado ha sido la medicina, la tecnología, los automóviles, la información, la comunicación, o sea, tanto en nuestro país como en el mundo. Ello delata como un gran cambio que ha sufrido durante el recorrido de muchos años. Esa evolución hace que ya no sean los primeros coches, sino que sean coches eléctricos, que se curan enfermedades hoy en día que hace muchos años se estaba diciendo, se estaba planteando que no tenían una cura o que eran irremediables. También decimos que somos capaces y se ha visto que somos capaces de comunicarnos con una persona que vive al otro lado del mundo. Eso ha llevado un proceso, ¿cierto? Pero es lo que más ha evolucionado. Toda esta evolución se basa, digamos, en la manera de uno adaptarse al mundo, adaptarse al cambio, adaptarse a ese desarrollo o a esa necesidad de podernos comunicar y cumplir más bien pues con nuestras necesidades personales, económicas, comunicativas, y que todo eso sea un cambio como lógico para nuestros deseos, ¿cierto? Y nuestras necesidades. Hemos visto cambiar el mundo, hemos visto cómo ha evolucionado tantas cosas que hoy en día nos ha facilitado, entre comillas, como la vida, ¿cierto? Pero yo creo que la gran pregunta ahí es, ¿por qué muchas veces hoy en día en las aulas de clase seguimos como en el pasado, ¿cierto? No queremos evolucionar o no nos damos la oportunidad de evolucionar y especialmente no le damos la oportunidad al estudiante de que evolucione por sí mismo. Hay muchos docentes que todavía persisten en ser ellos los que tengan el control sobre un conocimiento o sobre una oportunidad. Entonces, yo creo que esa reflexión hace que nos planteemos qué queremos innovar, qué queremos salvar del sistema educativo. Nosotros como parte de él, ¿qué vamos a hacer para que nuestros estudiantes e incluso nuestros compañeros puedan como liberarse, entre comillas de nuevo, de ese amarre que tienen, ¿cierto? Lo pienso de esa manera porque yo creo que lo principal es que nosotros los estudiantes y futuros docentes o docentes, los que ya somos, es que dejemos despertar tanto personalmente como en la otra persona esa capacidad crítica, esa capacidad de criticar todo lo que nos rodea, no el criticar de manera negativa, sino como preguntarnos el por qué están sucediendo las cosas, qué quiero yo para mí, qué quiero yo para los demás, qué quiero yo demostrarle al mundo, porque como bien sabemos, el cambio empieza por uno. Yo no tengo que esperar a que otro cambie, yo no tengo que esperar a que otro empiece, sino ¿por qué no empezar yo primero? ¿Por qué no puedo dar yo el primer paso? ¿O qué me hace dudar
de mi existencia. ¿Yo a qué vine? Pues a qué vine al mundo. ¿Qué es lo que quiero cambiar en realidad? ¿Qué quiero cambiar en mí? ¿Qué quiero cambiar en los demás? ¿O qué oportunidad podría ya dar yo con mi ejemplo? ¿Cierto? Y yo creo que los docentes tenemos como esa capacidad de hacer que la otra persona cambie, no por obligarlo, sino por gusto, porque les nazca, porque en los niños especialmente somos como ese héroe, nos tienen como en un altarcito y ellos pueden llegar a pensar, uy, yo quiero ser como mi profe, o bueno, eso lo pensaba yo de pequeña, y yo creo que eso fue lo que me motivó a escoger esta carrera tan linda. Si yo veo a mi profesor que me motiva, que quiere que yo salga adelante, ¿qué de eso, qué de esa personalidad puedo sacar yo, puedo escoger yo para poder ser alguien en la vida, para poder dar ejemplo, para poder ser el sueño de otra persona? Entonces, retomo sería como eso, despertar esa capacidad crítica, despertar esos diferentes puntos de vista, no ver siempre la misma cara en la moneda, facilitarnos como la manera de expresarnos, de dar a conocer lo que verdaderamente somos. Que es muy difícil, sí, porque no puedo decir que no, porque muchas veces uno hasta tiene dudas de qué es lo que quiere o qué es lo que verdaderamente quiere ser. Entonces, yo creo que aquí el actor, el principal, deben ser los niños, deben ser los demás. Nosotros como docentes solamente deberíamos ser como los asesores, ¿cierto? Como los motivadores, los que guían el proceso, los que hacen ver las oportunidades que tienen enfrente, que no solamente es un camino, que no solamente es algo recto, sino que puede haber demasiados caminos, pueden haber muchas oportunidades para escoger, que cuando se cierra una puerta se pueden abrir 1000 más y que en cada acto, en cada decisión que tomemos, ahí va a haber una oportunidad, ahí va a haber una experiencia, una enseñanza y un aprendizaje. Entonces, quería decir eso, que es muy, pues como muy importante dejar esa rutina de una clase magistral, de que el profesor a toda hora esté hablando, sino que debemos darle como ese protagonismo al alumno. Debemos darle a ellos como ese patrón para que ellos empiecen a trabajar en su propio camino, en su propio aprendizaje, que tengan experiencias fuera de las paredes, que no es lo mismo uno sentarse todo un día, 5, 6, 7 horas en un salón, a aprender a escuchar algo que el profesor está diciendo, sino como motivarlos a que ellos sean responsables de su propio futuro, de sus propias decisiones y que ellos mismos aprendan a solucionar sus problemas, que no siempre van a tener a alguien que los guíe, que tenga que estar ahí para solucionar sus problemas, sino que a partir de su criterio ellos puedan como resolverlos, puedan sacar muchas ideas para poder tomar diferentes decisiones. Es muy importante pues de que ellos se sumerjan en el mundo, lo conozcan e innoven en él, que no estén siempre predispuestos a que otra persona le ponga en el plato, en la mesa, lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, cómo lo tiene que hacer, sino que ellos busquen en sí mismos lo que sean capaces de hacer y que se motiven para poder lograr como lo que quieren hacer con su futuro, con su camino, con su carrera, especialmente con su vida. Ay, creo que me alargué mucho. Habíamos dicho, Débora, muchas gracias, que no había Eso era límite. todo. Muchas gracias. No, muchas gracias. Creo que en tu discurso como formadora, como persona que se estás formando para formar, encaras ya muchas de las cosas que aquí hemos dicho. Y pues bueno, para eso también es el espacio para escucharnos. Muchas gracias. Aquí te escucharon las otras personas. Y bueno, como ya se nos está acabando el tiempo, quiero dejar abierto para que si hay otra persona más, una última con esa persona, bueno, está Juan Carlos Burbano, con esa persona cerraríamos la intervención. Profesor Juan Carlos Burbano es el representante de los profesores del Consejo Superior, así que adelante, Juan Carlos, tiene la palabra.
Ok. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, John Harold? Muchas gracias primero por la invitación a este magnífico evento. He estado yo más poniendo cuidado que otra cosa. Ustedes son los expertos y ustedes son los que saben qué facultad quieren, ¿cierto? Pero yo me hacía la misma pregunta para toda la universidad, ¿sí? Y decir que qué facultad somos o qué tipo de ser humano es el que estamos formando o qué facultad queremos, pues esas son preguntas válidas para cada una de las facultades de la universidad. Qué bonito este ejercicio, por ejemplo, antes de la construcción de un proyecto educativo institucional, ¿cierto? Creado entre todos, por ejemplo, ¿cierto? Porque no es que el proyecto educativo institucional esté mal escrito ni tenga cosas malas, por el contrario, tiene cosas muy buenas. Y como dice el propio documento del PEG, eso se convierte en una carta de navegación para que oriente las funciones de docencia, de investigación, de extensión, de proyección social. Y se habla pues de una universidad con pensamiento crítico, se habla de formación integral, se habla de ciudadanía y democracia. Entonces, esas cosas están como bien pensadas, pero yo digo, si comparamos el texto, ¿cierto? Si comparamos el documento con lo que se lleva en la práctica, con la universidad que tenemos, ¿cierto? ¿Qué tipo, estamos siendo coherentes entre lo que está escrito o es un simple documento que hay que presentar y que suene bonito para que la institución quede, digamos, o sea vista de buena manera, o es en realidad esa es una verdadera carta de navegación? Yo pongo eso en duda porque uno ve prácticas que se contraponen a lo que está establecido. No, pues, sin ahondar aquí en el tema de la democracia, de la universidad, del pensamiento crítico, porque los primeros que piensan críticamente son como los más perseguidos, finalmente, ¿cierto? Entonces, como que a veces no hay tolerancia. Y yo sí quiero rescatar entonces en este momento este espacio que le ha permitido a todas las personas expresarse libremente y además sin condición en el tiempo para que opine y para que construya, ¿no? Desde su punto de vista la facultad que quieren ustedes. Y este ejercicio, como vuelvo y repito, es necesario hacerlos en cada una de las facultades. Por eso aplaudo este evento. Muchas gracias. Simplemente darles un saludo, pues, y siendo pues el representante de los profesores, también he tomado nota y atenta a lo que opinan, ¿cierto? A lo que quieren, a cómo se desarrolla, porque en los escenarios en los que a uno le corresponde, uno puede opinar sobre estas cosas para tratar de trazar unas políticas que verdaderamente contribuyan a una mejor universidad. Muchísimas gracias, John Harold, por la invitación y un saludo a todas y todas en esta tarde. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Pues mírate que este es tú lo acabas de mencionar, una pregunta tan particularmente sencilla, compleja responderla. ¿Qué tipo de ser humano, qué tipo de personas estamos formando? Obviamente nos da mucho para decir. El evento se nos está acabando. Quiero cerrar con una serie de consideraciones que se expresaron aquí. Este es un ejercicio de muchos que se podrán hacer, de muchos que habrá que hacerlos, para instituir también que, como lo acaban ustedes mismos de mencionar, vernos, escucharnos. La universidad no es simplemente para escuchar a otros, sino para construir con los otros y para tejer, como lo dijo ahorita Valentín, mundos con los otros y con las otras también, o con los otros si queremos ser pues como inclusivos desde el lenguaje. De modo que esto es para también, aunque ya esté establecido, como lo dice Juan Carlos, ha instituido un proyecto educativo. Si algo sabemos en pedagogía es que la letra nunca está muerta y que por el contrario en pedagogía, si no estuviéramos con la pedagogía del padre Astete o el manual que dejaron en la Nueva Granada para seguir enseñando, la enseñanza se resignifica y se resitúa y se puede problematizar todos los tiempos y en cualquier momento porque cada situación determinará
lo que a su haber haya para tener en cuenta. Pero creo que aquí se han dicho cosas muy interesantes y significativas desde los profesores que ya están abordando y desarrollando iniciativas en la parte tecnológica y cómo eso, como lo decíamos, llegó para quedarse. Difícilmente tendrá que haber otro mundo distinto, puede que lo haya, pero por lo pronto la tecnología es punta del iceberg y nos movemos en ello, y para eso, como dijeron algunos de ustedes, hay que seguirnos formando en ello, y una facultad de educación y en general pues tendrá que hacer. Lo otro es la parte humanista. Creo que si una facultad se dedica a formar formadores que van a formar seres humanos para un tipo de sociedad y un tipo de mundo, lo humanístico tiene que ser parte de nuestra piel, de sentirlo, ¿cierto? No podemos decir que queremos formar para que cambien y transformen la sociedad, para que sean críticos, integrales y tengan apertura, y nosotros mismos no lo somos, o nosotros mismos no lo representamos. Ahí tenemos desde luego una dualidad y una incertidumbre fuerte. Yo todo el tiempo la tengo porque me carcome, pero también me motiva el hecho de enseñar lo que muchas veces no se es. Por ejemplo, enseñar ética y no ser ético, o enseñar televisión y nunca dar televisión, o enseñar pedagogía y no ser pedagogo. Cosas como esas que siempre a uno, o enseñar a formar personas que contribuyan a un mundo, y uno sencillamente se queda en la casa solamente viendo series o no hace ninguna contribución. Estas entelequias nos mueven, y no es para que dejarnos preocupados, sino para motivarnos. Y creo, Débora, tú decías una cosa, seguramente hay mucho que resignificar, y mucha gente cree que viene a la universidad o que la educación es para hacer, cuando uno debería partir, como lo decía ahorita Juan Carlos, nosotros ya somos. Y uno no estudia para ser alguien en la vida, uno ya es alguien en la vida. Uno estudia para seguir fortaleciendo lo que ya es, para cambiar parte de lo que tiene, para tener otras ideas, en fin, pero nunca para ser alguien en la vida, porque eso es como decir, como borrar, como la idea de Octavio Paz, que le pregunta a su empleada cuando escucha un ruido por allí en su casa, que quién es, y ella dice, soy yo, nadie. No, como que somos nadie o que estudiamos para ser alguien en la vida. Ya somos alguien en la vida. El hecho de existir, de respirar ya nos hace. El hecho es que convertimos un proyecto para seguirnos transformando y vivenciando, y eso también es lo que hacemos los docentes. Les agradezco mucho por su participación, al Consejo de Facultad por haber permitido este espacio en el que se vale soñar todo el tiempo. Esta pregunta, así ya hayan escritos, así ya tengamos determinados planes a futuro, habrá que pensarse todo el tiempo con qué soñamos. Sigan ustedes pensándolo. Como docentes tenemos siempre esta iniciativa, yo la tengo y quiero compartirla. Cada vez que estemos en un escenario educativo, si nuestra respuesta y la pregunta al mismo tiempo es qué tipo de ser humano somos, qué tipo de ser humano estamos formando, entonces preguntémonos qué tipo de ser humano somos nosotros, qué es lo que queremos fortalecer, qué es el mundo que queremos tejer, qué es el mundo que queremos habitar, qué es el mundo con el que nos queremos relacionar, cuáles son los otros con los que queremos compartir, y creo que eso nos da muchas ideas para seguir tejiendo y para seguir desarrollando. Hay más actividades. A los compañeros que nos facilitan todas estas espacios, quiero decir, desde la parte técnica, a las personas que están aquí también gratitud, y a cada uno de ustedes gracias por asistir. Viene de nuevo el decano, nos da también gracias, muchas gracias decano a ti por escuchar, por estar aquí atento. Creo que hay muchas cosas para pensar, resignificar. El solo hecho de escucharnos ya es una maravilla en un mundo donde a veces casi no hay espacios para escucharnos. Pues bueno, aquí hubo uno. A ustedes gratitud por estar aquí. Compartan ideas si les parecieron las que están acá. Y bueno, a las 5 de la tarde seguimos con la presentación de libros que a esta iniciativa que ha hecho el profesor Arbey y el Consejo de Facultad. Así que nos escuchamos ahorita a las 5. No sé si de pronto los administradores nos permitan tener el enlace acá para la actividad que sigue, y los que quieren estar en esa otra actividad pues también la puedan compartir. La agenda se ha compartido en muchas partes, pero pues si está aquí el enlace, bienvenido. Un abrazo y feliz fin de semana, y hasta que nos encontremos en nuevas discusiones en cualquier parte y nos podamos saludar de manera afectuosa. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.